Hola a todos, en este vídeo vamos a explorar el mundo del port forwarding y entender cómo puedes abrir puertos en tu router para permitir el acceso a servicios en tu máquina local desde el exterior. Además, explicaremos dos técnicas específicas de port forwarding utilizando SSH, Local Port Forwarding y Dynamic Port Forwarding. El port forwarding es una técnica utilizada en redes informáticas para permitir que las comunicaciones desde una red externa lleguen a un dispositivo específico dentro de una red local. Funciona redirigiendo el tráfico de una dirección IP y un puerto específicos del router hacia una IP y un puerto específicos dentro de la red interna. Esto es útil para servicios como servidores web, cámaras de seguridad o juegos en línea, donde se necesita acceder a un dispositivo local desde Internet. Para empezar, vamos a configurar el port forwarding en el router. Para ello pondremos primero la IP privada de nuestro router, y luego iniciamos sesión. En mi caso, lo que haré será configurar mi Raspberry Pi para que el puerto 22, que está corriendo el protocolo SSH, sea accesible desde el exterior, a través del puerto 7878 en la IP pública de mi conexión a Internet. En mi caso el router que tengo es un Huawei, donde deberemos de pulsar en Advanced Forward Rules y IPv4 Port Mapping. Pulsamos en Nuevo, y aquí le añadiremos un nombre al mapeo de puertos. Luego en Internal Host pondremos la IP de la máquina local, en mi caso el de la Raspberry. Ahora pulsamos en Añadir. Ponemos el protocolo que queramos, en mi caso irá por TCP. El número de puerto interno en mi caso es el puerto 22. Y el número de puerto externo habíamos quedado en que sería el 7878. Ponemos Aplicar y ya estaría configurado. Ahora pasamos al tunelamiento SSH, que es una técnica que cifra el tráfico entre tu máquina y un servidor remoto utilizando SSH. Una de las aplicaciones más comunes del tunelamiento SSH es el port forwarding. Existen dos tipos principales de port forwarding con SSH, el Local Port Forwarding y Dynamic Port Forwarding. Por un lado, el Local Port Forwarding redirige el tráfico de un puerto local a un puerto remoto específico, mientras que Dynamic Port Forwarding crea un proxy SOCKS que redirige el tráfico de múltiples aplicaciones a través del túnel. Pasemos a explicar cómo realizar un Local Port Forwarding. Para la prueba, tendré corriendo en el servidor remoto una página web por el puerto 80. Vamos a comprobar que esté funcionando. Ahora estamos en la IP de donde se sitúa el servidor, y para hacer la prueba, conectaré mis datos del móvil al ordenador, para estar fuera de la red del hogar. Como veis ahora, ya no estamos conectados con la misma IP. Ha llegado el momento de realizar el Local Port Forwarding, donde configuraremos un túnel que redirige el tráfico del puerto 8080 de nuestra máquina local al puerto 80 del servidor remoto, usando el 7878 para la conexión SSH. Esto nos permitirá acceder al servicio que está corriendo por el puerto 80 del servidor, a través de localhost en nuestra máquina. Accedemos al localhost por el puerto 8080 y vemos que ha funcionado. Además, le puse un script PHP que nos permite ejecutar comandos desde la web, pudiendo interactuar sin problemas, y vemos que nos muestra la IP privada de la Raspberry. Pasemos a explicar cómo realizar el Dynamic Port Forwarding. Como se puede ver, estamos conectados a la red del móvil. Vamos a establecer una conexión SSH con el servidor remoto, por el puerto 7878, configurando un túnel SSH que actúa como proxy SOCKS en el puerto 8080 de nuestra máquina local. Esto nos permitirá redirigir el tráfico de red a través de ese servidor, para navegar de forma más segura y anónima. Una vez conectados, vamos a configurar el proxy yendo a Ajustes, y en la página general nos vamos hasta abajo del todo, y pulsamos en Configuración de red.
cambiamos a configuración manual del proxy, y donde pone host socks, ponemos localhost. Donde pone puerto, añadimos el que hemos configurado antes, el 8080. Y finalmente pulsamos en aceptar. Para los que utilicen Google Chrome sería igual, los pasos para configurarlo son, entrar a configuración, sistema, abrir la configuración del proxy y pulsar en usar servidor proxy. Como se puede ver, estamos conectados a la red del móvil, pero cuando volvamos a recargar la página nos saldrá la IP pública de donde se sitúa nuestro servidor. Esto sucede ya que estamos utilizando un proxy socks configurado mediante Dynamic Port Forwarding con SSH, redirigiendo todo el tráfico del navegador a través del servidor remoto. A su vez, esto nos permite acceder a sitios web que están restringidos en nuestra red local, ya que el tráfico parece originarse desde el servidor remoto, donde no están aplicadas las mismas restricciones. Si el vídeo te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte y darle like para más contenido como este.